Hemos dicho muchas veces que el ajedrez es un juego, es ciencia y deporte, pero también es arte. Algunos podrían considerar un poquito excesiva esta expresión, pero yo les puedo asegurar que el ajedrez tiene una relación íntima con todas las expresiones artísticas, como por ejemplo el teatro. Federico García Lorca define al teatro como poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y con esta definición en mente, podríamos crear una descripción de la correspondencia que existe entre el ajedrez y el arte escénico, como la ciencia convertida en arte que sale de un tablero para hacerse humana. Al igual que cuando se abre el telón, el momento en el que salen blancas da inicio a una tragedia o a una comedia en cada movimiento. Un peón con un defecto de fábrica sueña con una república socialista ajedrecista. Esta es la premisa para la obra de teatro El peón negro chueco, que utiliza a las piezas del ajedrez como una forma de analogía para representar a nuestra sociedad. Esto es mate en 3 actos. Apreciable público, favor de apagar sus celulares, mantener silencio, porque esta es la tercera llamada. Tercera. Principiamos. El autor de la obra, entrañable amigo, gran dramaturgo, tiene aterosclerosis múltiple. Entonces, él se burla de sí mismo en esta obra, y el peón chueco que yo interpreto es una metáfora de que él cojea al caminar. Y la obra está planteada en la casa de mi hijo Fernando, en la que entablan un partido de ajedrez, y bueno, pasa todo lo que pasa, pero aludiendo a la relación que hay entre el peón chueco y el dramaturgo, que está chueco también, ¿no? Y bueno, se necesita tener un enorme sentido del humor para burlarse de sí mismo en esta grotesca forma. Lo que implica personalmente, ¿no? Hablo de mi hijo, auténticamente le dieron un balazo, se salvó de casualidad y está reflejado en la obra. Habla de mi nieto que jugaba ajedrez con su padre, habla de David de Sola, el dramaturgo de la obra, y bueno, pues es una obra que disfruto mucho a pesar de ser un ígnaro en la cuestión ajedrecística. La superficie escénica del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, convertida en un gigantesco tablero, sirve de ambiente para que Bonilla nos muestre su oficio y mantenga a tope al espectador entre risas y diálogos reflexivos. Yo no lucho por él. Ay, ¿y entonces por qué luchas? Pues por el juego, ¿sí? Me encanta ir de aquí para allá, con mis saltitos en él, desconcertando a los blancos y a su rey, poniendo en apuros a su dama y cargándome a las torres que se sacrifican por su señor. Eso me colma de placer. ¡Ay! Odio a las torres obtusas con su estúpido movimiento rectilíneo. Soy republicano y no lucho por nuestro rey, lucho por el placer de luchar. Oye, ¿y todos los caballos son republicanos como tú? Todos, blancos y negros.
No nos moveríamos de un modo único e independiente si fuéramos monárquicos. ¡Viva la República! ¡Viva, viva, viva! Oye, pero caballo, ¿y qué tal si nos uniéramos todos los blancos y negros con los 4 caballos? Juntos podíamos terminar con el sistema monárquico. ¿Ah? ¿Y para qué? Mira, yo entiendo como peón que eres que pues, el sistema que estés bien jodido, pero nosotros no queremos perder nuestros privilegios. Un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento. Nunca debe desesperar, ni olvidar amar el arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. Esto es lo que Stanislavski dijo acerca del teatro. Con ello en mente, y bajo el tema del ajedrez, es que la compañía teatral de improvisación Puño de Tierra concibe y ejecuta, al mismo tiempo, un espectáculo muy divertido. Los alfiles. Los alfiles, de pie, por favor. Hablar en verso, o intentarlo, al menos. ¿Bien? Damas, son libres de hacer lo que sea. Bien. Y finalmente los reyes, pongan mucha atención, pueden hacer un personaje por improvisación. Un coqueteo con una infinidad de posibilidades, ¿no? Es muy lejos de ser mi área, pero en ese sentido, como los principios de la física cuántica se basan como en todas las posibilidades, ¿no? Y creo que es lo que a mí me puede atraer del ajedrez, ¿no? Es decir, estás constantemente jugando con una infinidad de espejos y cada decisión que tomas significa matar un infinito de movimientos menos uno, ¿no? Y bueno, también creo que es algo bastante estimulante y vertiginoso que comparte con el teatro. Un musical, no comedia musical, un musical que se compuso en 1984 por Björn y Benny de ABBA, y es el musical Chess. Pero lo que hay que comentar también sobre este musical, además de que de que es una de las grandes obras maestras de los musicales en lo que es el siglo XX, es que usan el ajedrez, el partido de ajedrez y los personajes dentro de una trama extremadamente complicada, pero dentro de una trama política. Entonces, el partido no solo es un partido de ajedrez per se, es la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1979 y esta época de la Guerra Fría en la cual americanos y rusos no se podían ver ni en pintura. Dos personajes principales, el jugador ruso que se llama Anatol y el personaje americano que se llama Frederick, y ellos van a tener esta lucha de quién gana el partido, sino que esto se convierte, además de un pleito político, en una historia de amor en donde una chica que se llama Florence, que es inglesa húngara. Entonces es este juego que, como se hace en la ópera, se hace también en el musical, en donde dentro de un juego de poderes acaba surgiendo más bien la idea del amor como esta lucha entre dos bandos, entre dos rivales. Y entonces al final, en este musical Chess, el ajedrez acaba siendo un pleito político entre los americanos y los rusos, pero también un pleito emocional entre el ruso y el americano por esta chica húngara. La repercusión mundial que tiene el ajedrez, ¿no? Y estas históricas partidas que han sido conmoción mundial, ¿no?
me acuerdo. Fíjate en qué época la confrontación ruso-gringa, aquella victoria de Fischer, que políticamente fue tan importante, y evidentemente por el tipo de inteligencia que aplicas, pues tiene mucho que ver con la arquitectura, con una serie de cosas referente al orden de la inteligencia. Yo, en lo personal, hago una clasificación de la inteligencia, es decir, la inteligencia de la memoria es la del pasado, es el almacén. La inteligencia del presente es la de tu capacidad de improvisar echando mano del bagaje de la memoria. Y la inteligencia más importante es la del futuro, de prever, de acuerdo con el almacén y tu capacidad de improvisar, qué va a pasar en el futuro. Y bueno, básicamente creo que esa es la inteligencia del ajedrez, por lo que alcanzo a percibir. Por ejemplo, los actores, ir conociendo a la gente y lograr hacer un estimado de cómo va a ser ese personaje y si va a funcionar, en relación a los otros personajes, a la música, a la escenografía y al texto. Hasta que no estrenas, no dejas de estar jugando de manera adelantada, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido se parece al ajedrez, porque bueno, si te quedas en la inmediatez del ensayo, si estás exigiéndole resultados antes de tiempo a cualquiera de las partes del equipo, pues te pones el pie, ¿no? Y haces que los procesos se precipiten y bueno, normalmente eso no funciona. Y bueno, yo creo que en mi proceso, al menos como director, ha sido muy importante desarrollar la paciencia y no exigir resultados inmediatos. El ajedrez es para todos y cualquiera puede aprender a jugarlo. Pero no sabemos si todos serían capaces de iniciar una partida o continuar con algún movimiento si la oportunidad se les presenta. Con esto en mente, hemos decidido hacer un experimento social. Colocamos una serie de tableros por diferentes partes de la ciudad y esperamos. Veamos qué fue lo que pasó. Pues es que se relaciona como con muchas cosas, ¿no? El ajedrez, o sea, es estrategia, es cultura, es igual literatura, mucha literatura se relaciona con ello y pues se abarca muchas cosas, ¿no? O sea, tanto que existe de esa manera y que pues se juega en todo el mundo, ¿no? La actuación, el ajedrez, por supuesto. Conforme actúas puedes tener 1000 facetas y en el ajedrez por cada movimiento tú puedes llegar a tener una infinidad de opciones y es casi infinito. Se dice que si una persona, cada una de las personas del mundo tuviera la oportunidad de jugar una partida de ajedrez turno por turno, nos alcanzaría para jugar todos al mismo tiempo. Sí se parece bastante. Porque en el ajedrez digamos que es un juego donde tienes que usar la mente
y al usar la mente pues tienes que obviamente diseñar estrategias y eso te crea una inteligencia tanto emocional y para tus propias partidas. Principalmente memoria, creatividad y disciplina. Veo muchas afinidades en el proceso de la dirección, porque cuando uno dirige teatro tiene a una serie de personas a su alrededor que no están viendo lo que tú estás viendo, lo que te estás imaginando. Tú siempre estás trabajando con eso, ir varias jugadas adelante y bueno, pues uno le va dando forma a los procesos de todos los demás. Después todo el trabajo de todas las personas embona y se parece a lo que te habías imaginado. Creo que el teatro es una disciplina en la que la intuición y la razón están muy equilibradas. Es decir, bueno, hay creadores que son mucho más intuitivos y otros que son mucho más racionales. Pero es una disciplina en la que es importante tener de las dos, ¿no? Es decir, si eres piloto de Fórmula 1, pues mejor que tengas el instinto más desarrollado que la planeación. Y creo que al final, bueno, pues el tablero de ajedrez también nos plantea un diálogo entre dos contrincantes que se unen a partir de una convención, como en el teatro. No, yo no soy Dumbo. Soy tu ángel de la muerte. Resulta que yo estaba muy chiquito, yo creo que debo haber tenido 5 o 6 años. Y mi papá tenía un ajedrez muy elegante. Y yo me encontré el ajedrez, lo abrí, y entonces agarré el rey, la reina, los formé y con mis canicas, bolas, se empecé a pegar. Y me pusieron como camote. Y entonces de allí, hasta que hice esta obra, que me dijeron, cómo se mueve el alfil y cómo se mueve el rey. Nunca he jugado una partida de ajedrez. Mira el chueco, cómo avanza. Pero por encima de mi cadáver va a coronar. Pasar por encima del cadáver del director de esta obra, pues no es algo que se me antoje. Es un güey muy grandote y al que le tengo cierta simpatía. Hace un tiempo le oí decir que estuvo a punto de morir porque le dieron un balazo. Y dice que vio la muerte muy de cerca. Yo no sé si jugó al ajedrez con ella como el caballero medieval Antonius Bloch, pero más bien creo que la calaca se paró a mirarlo a los ojos y en lugar de una súplica encontró una promesa. La música clásica opera de esta manera. Yo he conocido a grandes pianistas que están en sus 60, 70, 80 años y tienen una técnica pianística impresionante, ¿no? Yo tuve el privilegio de ver a Arthur Rubinstein en Bellas Artes y me quedé absorto porque incluso yo era muy amigo de un pianista mexicano, Carlos Barajas, que ya murió, que unos compadres también, unos compañeros de la prepa, y yo iba a su casa y lo veía ensayar. Yo soy muy aficionado a la música clásica, y entonces estaba viendo una sonata de Chopin y viendo qué le costaba trabajo a Carlos, y de pronto veo a Rubinstein hacer pam, 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 pa, 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 una escala de puras octavas, con una limpieza y una nitidez del anciano Rubinstein, y fue muy impresionante, ¿no? Bueno, pues creo que sucede algo similar con el ajedrez, que de pronto puedes tener en una edad muy avanzada
una gran capacidad para jugar con solvencia, ¿no? ¡Llego al final! Yo, el peón negro chueco al que siempre se le había negado la gloria, aquí estoy. ¿Pero qué pasará? ¿Me transmutaré y transexuaré en dama? ¿Me convertiré en caballo, en torre? ¿Qué pasará con mis ideales revolucionarios? ¿Acato las reglas del sistema? Nací peón, negro, chueco y desnudo me hallo. He hablado con todas las piezas del tablero, he soportado el desprecio, la marginación, he abrigado ideales de justicia, y creo en la igualdad de la partida, he sido vilipendiado, sustituido, relegado. Nací chueco por culpa de un chueco he de morir. La idea de integrarme en el sistema me atrae, pero me repele al mismo tiempo. Y ahí veo la mano del dramaturgo que se dispone a levantarme del cuadro para cambiar. Bueno, desnudo y chueco nací, desnudo y chueco me hallo. Me aferro al cuadro. El dramaturgo intenta levantarme, pero no puede. Vuelve a intentar, lucho, me pego al tablero, me jala, no cedo. Quiero seguir siendo peón. ¿Por qué un peón no puede seguir siendo peón cuando llega al otro extremo? Yo quiero seguir siendo peón. ¡Ah! Bueno, David, ¿qué pedo? Fernando, ¿qué? ¿No te das cuenta? ¿Cuenta de qué? Ese peón negro chueco quiere hablarnos. ¡Sí, soy un peón negro chueco! El teatro y el ajedrez tienen más en común de lo que muchos imaginan. Y aunque este mate en 3 actos está por terminar, aún nos falta platicar acerca de moda, música, ciencias, matemáticas, en fin, muchísimos temas. Este telón aún no se cierra. Los esperamos para una partida más en el tablero de ajedrez. Hasta pronto. Thank you.